Delcy, ¿cómo explicar esa situación? Ese mensaje, esa ofensiva escatológica contra el país, ¿no? Brutal, con un lenguaje de albañal, ¿no? Más allá del discurso, de lo que uno pueda decir, ¿no? Sobre la confabulación mediática, sobre la responsabilidad del imperio y de la derecha. ¿Qué más hay detrás de eso? Muy peligroso porque lo hemos sostenido. Nosotros hacemos seguimiento permanente de la cartelización mediática de la mentira y la infamia contra Venezuela. Es sencillamente una aberración. Si usted, cualquier conocedor de medio de comunicación, hace estudios, va a saber que es una aberración. El caso muy reciente contra el presidente de la Asamblea Nacional, por ejemplo. Nosotros hicimos estudios de las 17 semanas que han transcurrido este año. Medios españoles solamente, cuando usted ve la valoración de las noticias que allí se muestran, 71% son negativas, 29% neutrales y 0 positivas. Eso demuestra además no solamente que hay una arremetida, una campaña feroz contra el país, sino que busca deslegitimar las instituciones del Estado venezolano, porque el presidente de la Asamblea Nacional obviamente juega un papel relevante, no solamente desde el punto de vista político en Venezuela, bueno, por la figura que representa a Diosdado Cabello, sino también por ser el presidente de un poder, digamos, que juega un papel preponderante institucionalmente en el país. Cuando nosotros vemos estas campañas, no solamente contra el presidente de la Asamblea Nacional, contra el presidente de la República, que busca deslegitimar su mandato, busca ahí una intención de erosionar la legitimidad del Estado venezolano. Existe una construcción que es una construcción propia de los Estados Unidos, y eso hay que aclararlo. La concepción del Estado fallido o del Estado forajido no es una concepción jurídica, es una concepción elaborada por los Estados Unidos para permitir la intervención en determinados países que obviamente no son cónsonos con sus intereses hegemónicos. Y lo hemos denunciado. La consideración de Venezuela como un país violador de los derechos humanos, la consideración de Venezuela como un narcoestado, tiene una sola intención, que es la intervención extranjera. Y la campaña mediática, lo sufrimos también mucho el año pasado, cuando se dio la cartelización editorial de todos los medios del continente en contra de Venezuela, obviamente busca debilitar no solamente las instituciones, sino apoderarse de una opinión pública que desmoralice al pueblo venezolano, permitiendo y facilitando también la intervención extranjera. El libertador Simón Bolívar estuvo muy claro en eso, decía: antes que yo llegue a algún sitio, primero llega la mula con la imprenta, la artillería del pensamiento, porque él sabía que ganarse la opinión pública era muy importante antes de cualquier batalla. Bueno, un poco inspirado en eso, pero al servicio del mal es lo que están aplicando en Venezuela. En la batalla comunicacional busca desmoralizar al pueblo venezolano, busca erosionar y deslegitimar nuestras instituciones, obviamente atacando las figuras principales del Estado. Fíjate que esa campaña se monta un aspecto de ella sobre la defensa de la libertad de expresión, ¿no? Y resulta que en esa campaña, en España, como lo señala aquí esta información, en España la liderizó, comenzó en el diario ABC de Madrid. Correcto. El ABC de Madrid es un diario que durante toda la etapa de la dictadura de Franco lo apoyaron, lo apoyó, ¿no? Franquista, exacto. Fascista. Bueno, y en Chile es el Mercurio, que fue el padre de la criatura de Pinochet, y lo respaldó durante 18 años y acabó con la libertad de expresión. Entonces hay una gran hipocresía, pero hay que hacérselo, ver al país, ¿no? Y explicarlo, ¿no? Y luego está el aspecto que tú señalabas. Esa ofensiva contra Diosdado y contra Maduro busca descabezar al Estado venezolano, ¿no? Golpear a sus dirigentes, a sus líderes. Y, como tú lo señalabas, avanza un proceso para declarar a Venezuela en cualquier momento Estado forajida. Así es. ¿No? ¿Por qué? Por el narcotráfico, por los derechos humanos y por otras cantidades de cosas, ¿no? Son los principales expedientes. Exacto. Incluso en organismos internacionales, pero organismos internacionales que exhiben un doble rasero en materia de derechos humanos terrible. Yo lo señalé en Ginebra. ¿Cómo es posible que
Venezuela, que es un país que además constitucionalizó los derechos humanos, los promueve, los garantiza, es acusado como violador de los derechos humanos. ¿Cómo podemos considerar nosotros los avances en salud, en educación, en alimentación, en vivienda? Y en ese sentido, nosotros hicimos un reto a los Estados Unidos. Vamos a debatir públicamente sobre 8 aspectos que tienen que ver con los derechos humanos. Estamos esperando, porque eso sería interesante, que debatiéramos no solamente la situación de los derechos humanos en los Estados Unidos y en Venezuela, hablemos del mundo también. El caso de Palestina es una vergüenza mundial, pero usted no ve las organizaciones en materia de derechos humanos pronunciándose sobre los crímenes de guerra que cometen los israelíes contra el pueblo palestino. Y es un caso de verdad que conmueve a la opinión pública mundial. El tema del acoso mediático contra Venezuela, sin duda, busca delegitimar nuestras instituciones y sin duda busca, digamos, favorecer y además garantizar la intervención extranjera. No es cualquier cosa lo que está ocurriendo a nivel mediático, ni puede ser desentendido simplemente como que, no es un medio de comunicación. No, no es un medio de comunicación. Es una política comunicacional orquestada y además cartelizada editorialmente contra Venezuela. ¿Cómo se defiende Venezuela ante un ataque mediático como tal, si los medios de comunicación, insisto, gozan de impunidad? Prácticamente podríamos decir que tienen licencia para matar y no existe norma alguna, ni incluso espacio normativo que permita la penalización de estas acciones criminales. Y cuando un ciudadano que se siente ofendido, agraviado, calumniado, como es el caso de Diosdado, ¿no?, que sale en defensa de su honor, de su familia, porque decirle a alguien que es jefe de un cartel de narcotráfico es una humillación, es un hecho despreciable de todo punto de vista. Así es. Entonces recurre a la justicia, ¿no?, y entonces se descalifica la justicia. Correcto, pero ¿no? Es que además no se trata simplemente de los derechos que le han sido vulnerados como persona, como ser humano, que como usted bien lo señala, no solamente a él, su familia, su nombre está expuesto, su reputación está expuesto en el mundo entero, porque esto es una noticia que está en el mundo entero, en todos los medios de comunicación, pero que el objetivo principal es el Estado venezolano. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables en el momento de ejercer las acciones correspondientes. ¿Cómo está asumiendo este tema la Cancillería desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista organizativo, de la estructura? ¿Cómo enfrentar esta situación? Nosotros hemos venido estudiando justamente, lo decía al principio, este tema. ¿Cuál debe ser la acción que corresponda? Y es impresionante. Ahorita que estamos hablando a nivel de Sudamérica en la creación de un observatorio sobre comportamiento de las transnacionales que vulneran derechos soberanos de los estados, nosotros planteamos que una de las principales transnacionales que vulneran derechos soberanos son los medios de comunicación. Y el observatorio debe contemplar a los medios de comunicación. ¿Por qué es interesante, doctor? Bueno, porque cuando se hace un estudio de la jurisprudencia, los casos que tienen que ver, nunca ha sido condenado un medio de comunicación en términos de defensa del Estado. Hay una falsa premisa de que solo los estados violentan los derechos humanos. No, centros privados también violentan los derechos humanos. En el caso concreto, un medio de comunicación de extrema derecha que además ha defendido y ha promovido el fascismo, como es el ABC, vulnera los derechos humanos de un ciudadano, que coincide además en el hecho de que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero lo hace en nombre de la libertad de expresión. Sí, pero el derecho, la libertad de expresión no puede darse si vulnera la libertad y los derechos de otra persona. Eso está establecido en la Constitución. Incluso. Eso está establecido en las Constituciones, incluso en pactos universales de derechos humanos. Sí. Mira, hay un tema que lo voy a plantear simplemente porque tú tuviste recientemente una declaración, ¿no? Se trata del caso de la Exxon, que está operando en una zona en litigio, pues, ¿no? ¿Qué desarrollo puede tener eso? Incluso tomando en cuenta que hay un nuevo gobierno en Guyana. Claro. Que, por cierto, el nuevo presidente hizo una declaración muy positiva, me parece a mí. Usted sabe que las relaciones con Guyana no solamente es el tema del Esequibo,
Sin embargo, nuestra política es que el tema del Esequibo lo llevamos en instancias y canales diplomáticos no mediáticos. Pero, bueno, aprovecho su pregunta para ratificar que en efecto nosotros enviamos comunicación al ExxonMobil, porque recuérdese que en materia del derecho internacional las aguas siguen la suerte del territorio. Esto es un territorio en reclamación. Venezuela ratifica los derechos soberanos sobre el Esequibo, es territorio venezolano. Y en consecuencia, mientras no exista una decisión sobre nuestro territorio, no puede las aguas ser, digamos, dispuestas para otros fines. Debe esperar la suerte del territorio. Y en ese sentido nosotros enviamos comunicación al ExxonMobil solicitándole que paralizara sus actividades en esas aguas y que además se retirara de allí, porque está en una zona en reclamación. ¿Está dispuesta la Cancillería a actuar en instancias internacionales en estos casos que tratamos de esa agresión mediática? Sí, completamente. Estamos estudiando las acciones diplomáticas, internacionales, judiciales, y queremos no solamente atacar, insisto, doctor, el tema contra un medio de comunicación, es algo más conceptual, atacar la filosofía que hay detrás del poder mediático en el mundo y a qué tipo de poder están vinculados los medios de comunicación. Porque no son solamente los medios de comunicación, es a qué poder económico, a qué poder financiero responden los medios de comunicación. En estos episodios, la Cancillería y desde luego tu titular aparece como la punta de lanza de una contraofensiva del país y al mismo tiempo como el escudo protector de una serie de derechos. Es una gran responsabilidad y afortunadamente, desde mi punto de vista, la asume una mujer. No se trata de un feminismo barato aquí, especulativo para hacer demagogia con las mujeres, ¿no? Pero sí es muy importante, ¿no? Es muy importante ese rol que tú estás cumpliendo, ¿no? ¿Qué siente Delcy cuando está a solas, ¿no? Y mira este contexto y el papel que está jugando? Siento que es un gran privilegio, como venezolana, poder tener la oportunidad de defender a la patria es un gran privilegio y, como usted bien lo dijo, una gran responsabilidad. Cada paso a nivel personal o a nivel ya como en mi condición de canciller debe tener, digamos, medido cualquier tipo de incidencia o impacto que eso pueda tener, porque es la responsabilidad de representar los intereses de nuestra patria en el mundo entero y sobre todo en el marco de una campaña, como bien le hemos estado hablando en el desarrollo de este programa tan feroz contra el país, y no solamente mediático, sino que, bueno, hemos vivido este año una cosa tan insólita como un decreto considerándonos una amenaza a la seguridad nacional del país más poderoso desde el punto de vista militar en el planeta. Jorge y tú son guerreros, ¿no? Solo tienen el ADN. ¿Qué recuerdo guardas? Fíjese que ahorita que usted me pregunta qué siento yo de mi infancia, por ejemplo, me ha enseñado muchísimo porque mi papá fue un gran internacionalista. Mi papá acompañó la causa árabe, acompañó la causa palestina, acompañó la causa de los saharauis. Siempre estuvo, digamos, al lado, fue un militante, creyente y fervoroso de las causas que en esencia eran causas de justicia. Y cuando yo ando por el mundo, me recuerdo mucho esa infancia y siento que él también nos está acompañando, así como también siento que nos acompaña el comandante Chávez cuando hace defensa de los pueblos, cuando nosotros vemos que pueblos enteros son masacrados, que niños son masacrados, sentimos esa misma injusticia en nuestra sangre. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Y mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales.